a la siguiente ponencia que viene el doctor Mario César Gómez Ramírez, que nos va a hablar del síndrome de caídas en el adulto mayor. Quiero platicar un poquito algunos aspectos relevantes relacionados con el doctor. Él es médico jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente está laborando en la actividad médica privada, pero fue coordinador de enseñanza e investigación del Consejo Mexicano de Geriatría y Gerontología AC, institución de posgrado en donde se realiza la especialidad de geriatría y gerontología. Académico de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro fundador y expresidente del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Puebla AC, presidente actual del Colegio de Gerontólogos Geriatras de Puebla, secretario técnico del Comité Científico del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Tiene especialidades en medicina familiar, en terapia familiar sistémica, es geriatra, gerontólogo, maestría en ciencias de la educación y actualmente cursando el doctorado en ciencias de la educación. Pues recibamos al doctor, por favor, con un aplauso, al doctor Mario César Gómez Ramírez. Bueno, pues buenos días. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Agradezco al comité organizador la invitación. Pues vamos a tratar de que la charla que el día de hoy me toca impartir, pues sea lo más didáctica y al mismo tiempo lo más cordial. Todos sabemos que en la actualidad la tendencia de la medicina es hacernos longevos. La población está envejeciendo. Sabemos también que esto nos está dando una inversión en nuestras pirámides poblacionales, en las cuales en la actualidad aquella pirámide clásica de base ancha, vértice estrecho, actualmente se está ensanchando en las edades intermedias y cada vez se va ensanchando más en las edades pico. La expectativa para el 2030 es que el 18% de la población en nuestro país sea de mayores de 60 años. Por eso, actualmente las tendencias en lo que son instituciones del sector salud oficiales, ustedes saben que antes nos podíamos jubilar, no hablando trabajadores IMSS, que fue el caso de su servidor, sino en general era a los 60 años. La ley del Seguro Social decía que pasados los 60 años uno se podía jubilar por antigüedad o por edad. La tendencia actual es equipararnos con los países desarrollados en donde se considera adulto mayor ya no al que tiene 60 años, sino de 65 años o más. Y esa es la tendencia que está tomando actualmente lo que es la legislación de trabajo en nuestro país. Con estos antecedentes de que la población está envejeciendo, sabemos nosotros que la población longeva, uno de sus principales problemas son las caídas. Y las caídas por las consecuencias que pueden traer. Y es en base a este marco de referencia que iniciaríamos nuestra charla. Hay de caídas a caídas a caídas. Y las nuestras serán caídas en el adulto mayor. El síndrome de caídas pertenece a el grupo de los síndromes geriátricos, los cuales los tenemos acá, pero específicamente nosotros vamos a ver este. Prevención de caídas en el adulto mayor. Iniciamos con una interrogante. ¿Se pueden prevenir las caídas en el adulto mayor? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver. Objetivos.
Evaluación y magnitud del problema, el impacto de las caídas en el adulto mayor. Referir los factores contribuyentes a las caídas, enfoque en la prevención y en los programas de intervención individual, familiar, que nos compete a nosotros, médico. Repercusión de las mismas desde el punto de vista individual, médico, social y familiar. Factores de importancia. Todos sabemos nosotros, como médicos, que las caídas pueden traer consecuencias diversas, ¿sí? Desde una contusión, un traumatismo craneoencefálico, fracturas, hematomas, por mencionar algunas de las lesiones que podemos tener como consecuencia de una caída. Hay que hacer desarrollo de estrategias efectivas para prevenirlas y hay que tener una adecuada atención y tratamiento de las caídas desde el punto de vista que nos compete, que es el médico. Para empezar, hay que definir qué es una caída. Y la definición nos dice que es la precipitación al suelo repentina, involuntaria e insospechada, con o sin lesión secundaria, confirmada por el paciente, un testigo o por corroboración visual. Esta es la actual definición de caídas. Ahí tienen ustedes una de las caídas más frecuentes que pueden sufrir nuestros pacientes adultos mayores, que es en los baños. Las caídas en los adultos mayores tienen un impacto físico, social y médico que puede ser desde moderado, y estaríamos hablando de alguna caída que tiene una lesión secundaria a la misma y que puede ser atendida a veces en la consulta y que a veces tiene que ser hospitalizado el paciente. Y aquí algunos datos epidemiológicos, sí, de impacto en lo que es las caídas en el adulto mayor. Quinta causa de muerte por accidentes. 65% de los accidentes son caídas. Solo un 5 a 10% son reportadas. Un tercio de estas requieren hospitalización y en su atención hay un gasto promedio de billones al año. Estos datos, estamos hablando, los Estados Unidos, este dato. Bien. Ok, de acuerdo, gracias. 15 al 28% de las caídas es en personas de 60 a 75 años. La estadística nos dice que se caen más las mujeres que los hombres, 2 por 1. 35% de las caídas son en mayores de 75 años. Y de estos, el 35% son institucionalizados. ¿A qué se refiere este dato? Que solamente el 35% de las personas que sufren una caída tienen atención médica de alguna institución. Lo demás es población que no tiene derecho a este tipo de servicios, salvo en la actualidad lo que se ha llamado el seguro popular. Bien, este es un dato importante. 1 de cada 3 adultos mayores a 65 años se caen cada año. De estos, cuando menos la mitad sufren otra caída en el mismo año. Y este es un antecedente importante. ¿Por qué? Porque un adulto que se cayó y que posiblemente en esa primera caída no tuvo una lesión, en una segunda sí puede tener una lesión que puede ir de leve, moderada a severa. Una de cada 10 caídas cuando menos sufre lesiones mayores. Esto nos da una incidencia de 0.2 a 0.8 caídas por anciano por año. El 85% de las caídas ocurren durante el día. Se presentan en adultos independientes o con dependencia leve a moderada y menos frecuente en pacientes dependientes con cuidador. Esos son porcentajes en donde se dice que el 50% de las caídas suceden en la calle. En la casa el 38%. No lo puse aquí, el otro 12% son diversos lugares.
y de las caídas que se presentan en la casa, tienen ustedes aquí con los colores respectivos, en el baño el 9%, en la cocina 5%, escaleras 4% y en dormitorios 4%. Bien, dentro de las evidencias, el 40-60% de las caídas tienen una consecuencia física. De estas, el 30 al 50% tienen consecuencia menor, el 10% son mayor y de estas mayores el 6% son fracturas. 9% terminan en defunción, 18% pérdida de la independencia. Aquel adulto mayor que es independiente, posteriormente después de una caída, puede llegar a perder esa independencia que tiene. 39% son institucionalizados y 50% de ellos sufren de síndrome poscaída. ¿Cuál es la principal alteración en el síndrome poscaída? El miedo que tienen ya a realizar posteriormente cualquier tipo de actividad, en la idea de que pueden caerse y quedar, sí, ya no independientes, sino dependientes de una segunda persona. Y pues aquí tenemos los tipos más frecuentes de fractura, todos lo sabemos, dependiendo de la edad del paciente, si es fractura de muñeca, si es fractura de columna, si es fractura de cadera, que es la más temida porque es la que nos puede llevar más a lo que es, sí, la inmovilidad del paciente. Y bueno, en ese orden las tenemos. Bueno, en las caídas hay una causalidad y de estas podemos englobarlas prácticamente en dos grandes tipos de factores: intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos especialmente deprivación sensorial de tipo visual, auditivo, propioceptivo. Tenemos alteraciones posturales, alteraciones del laberinto, alteraciones del sistema extrapiramidal. Factores extrínsecos también, alteraciones en lo que viene siendo la marcha, en los pies, deformaciones como los marca la fotografía. Tenemos problemas de alteraciones articulares, problemas neurológicos. También tenemos otro tipo que es muy frecuente, la hipotensión postural, síndrome de fragilidad, síndrome de dependencia funcional, síndrome de incontinencia. Tenemos en los factores intrínsecos enfermedades agudas, por ejemplo, la deshidratación. ¿Cuántas veces no hemos visto que un paciente se interna a hospitalización con diagnóstico de EBC y al final de cuentas lo que el paciente sufrió es una deshidratación? El adulto mayor es muy lábil a lo que es la pérdida de electrolitos y esto lo puede llevar a la inconsciencia. Y a veces pedimos una serie de estudios, tomografía y todo, y no sospechamos que lo que el paciente puede tener es una deshidratación, y con un estudio de electrolitos nos estaríamos dando cuenta, y gran sorpresa, el paciente se canaliza, se le empiezan a pasar soluciones y el paciente recobra el estado de conciencia. Por eso es importantísimo siempre tener en cuenta la labilidad de los adultos mayores, sobre todo a lo que es problemas de deshidratación. Fácilmente un adulto mayor se deshidrata. Enfermedades crónicas, cardiovasculares, neurológicas, artropatías metabólicas. Ahora nos vamos a lo que es factores extrínsecos. Problemas de vestuario, problemas de zapatos y quizás de los más importantes, barreras arquitectónicas. Dentro de las barreras arquitectónicas tenemos ambientales, iluminación, dentro del hábitat, pisos y alfombras, desniveles, bordos, problemas de mobiliario, problemas en el baño, fuera del hábitat, banquetas y calles en mal estado, tráfico vehicular. ¿Ustedes creen que un adulto mayor pueda atravesar esto? ¿Pueda vivir en ahí? ¿Sea capaz de atravesar una avenida como estas y que en nuestras ciudades es lo diario?
Y tenemos que nuestras casas se ven preciosas con este tipo de escaleras. Pero ¿creen ustedes que nada más en las casas de gente clase media o media acomodada se da esto? También en las vecindades. Dentro de los factores extrínsecos, algo que nos compete mucho como médicos y que a veces no evaluamos, y es importantísimo cuando nosotros evaluamos a un adulto mayor y le prescribimos, el preguntar qué está tomando. Porque muchas veces nosotros nos concretamos a prescribir sobre el problema de salud por el que va y no hacemos un interrogatorio. Pero esto no nomás es un problema de nosotros los médicos familiares. Esto se presenta mucho también con los especialistas de otras áreas. Porque también se hace nada más de prescribir sobre el problema por el cual se pidió la interconsulta, sin ver todo el historial de medicamentos que está tomando ese paciente, y muchas veces de ahí vienen las iatrogenias que cometemos con nuestros pacientes, más con el adulto mayor que toma una polifarmacia por todo tipo de problemas de salud que tiene, y que aquí es importantísimo dar prioridad a fármacos que sean realmente indispensables y no estar dando fármacos en nuestros adultos mayores para cada situación que el paciente se queje. Porque al final de cuentas llega un momento que es tal la cantidad de fármacos que si no le producen alguna reacción secundaria importante o una caída, ya por un problema de gastritis, pues ya no pueden ingerirlos. Dentro de estos tenemos benzodiazepinas, antihipertensivos, antidepresivos, diuréticos, otros fármacos, neurolépticos, AINES, la polifarmacia en forma indeterminada y algo que también es ya muy frecuente en nuestros adultos mayores, depresivos, el uso y el abuso del alcohol. Todos estos factores son factores extrínsecos importantes actualmente en lo que es la causalidad del síndrome de caídas en el adulto mayor. Y preguntas que surgen: ¿qué se debe hacer? ¿Se puede prevenir una caída, que es con lo que iniciamos nuestra charla? La respuesta es: no siempre, pero sí en un buen porcentaje. Y para esto tenemos el arma terapéutica que es indispensable para todos los que somos médicos. Una buena historia clínica de tipo, en este caso geriátrica, que tiene sus características especiales, nos va a llevar de la mano a poder prevenir en gran forma lo que es las caídas. Y tenemos que en la valoración geriátrica integral tenemos la valoración funcional, en donde hay demasiadas escalas. Aquí nada más les puse quizás de las más comunes o de las más usadas, pero hay muchas otras para cada uno de los rubros que aquí menciono. En la funcional, de lo que más se usa es el índice de Bartel. En el mental y psicoafectiva, Mini-Mental de Holstein, Lobo y Savage. Social, test de la Cruz Roja, evaluación de la marcha y el equilibrio, el test de Tinetti. Y física como tal, la historia clínica completa. Hay que preguntar intencionadamente si ha habido antecedentes de caídas en nuestros pacientes, identificar factores de riesgo, y esto es en base a un buen interrogatorio y a una buena evaluación. En la evaluación tenemos que hacer en exploración física, evaluación de visión, de audición, ver cómo está la marcha, hay que ver pruebas de equilibrio, hay que tratar de hacer algo para ver si hay hipotensión postural, una excelente exploración neurológica y cardiovascular. Todo esto definitivamente entra dentro de lo que es la evaluación física que nosotros hacemos rutinariamente con todos nuestros pacientes, más intencionadamente en los adultos mayores. ¿Cómo evaluar una caída? Hay que preguntar dónde ocurrió, a qué hora, si fue en el día, si fue en la noche, si hubo testigos de la misma, si en el mecanismo de la caída se dio cuenta, el paciente sintió algo antes de caerse y si hubo algún síntoma previo
a la caída. ¿Se pueden prevenir las caídas nuevamente? ¿Qué tenemos que hacer para prevenirlas? Una adecuada iluminación dentro del hábitat de nuestros pacientes. Es fundamental. Recordemos algo que es muy común ya en el adulto mayor, las cataratas seniles. Nuestros pacientes a veces ya nada más distinguen bultos, no definen. En los baños poner lo adecuado, y ahorita vamos a ejemplificar. El dormitorio tiene que tener espacios suficientes de libre acceso sin que haya barreras que puedan provocar caída en nuestros adultos mayores. Las escaleras tendrían que ser apropiadas con antiderrapantes, o hay aditamentos que se pueden poner en las escaleras para que el paciente pueda subir. Los pisos deben de ser pisos antiderrapantes, no tener obstáculos, y la colocación, se acabó, barras. Vean ustedes, esto se ve muy bonito, pero estamos así como muy románticos, a media luz. Así tendrían que ser los espacios, amplios, sin bordos, pisos adecuados, espacios amplios para evitar las caídas. Los baños con las barras de protección adecuadas, aquí estamos ejemplificando. No todos van a ser así, pero adaptando los baños de nuestra casa. Y algo que es muy, pero muy importante: nuestros adultos mayores, de preferencia, siempre tendrían que estar en planta baja cuando las casas sean de 2 o más pisos. Adaptarles un espacio en planta baja. De preferencia evitar que tengan que subir escaleras, pero si no pudiera hacer eso, entonces podríamos adaptar algunos aditamentos como estos. Bien, los dormitorios igual, amplios, acceso fácil para nuestros adultos mayores, y con esto vamos a evitar muchas de las caídas que suceden, sobre todo dentro de nuestra casa. Afuera, afortunadamente en la actualidad ya hay accesos. Esto pues puede ser en general para cualquier discapacitado, pero también en esto entran nuestros adultos mayores. Rampas apropiadas, lugares que se respeten. ¿Cuántas veces nosotros llegamos en nuestros carros por la prisa o porque no hay lugar? Esto no le hacemos caso. ¿Y qué hacemos? Nos estacionamos. Y nosotros mismos con nuestro vehículo estamos tapando que esto es para alguien que tiene una discapacidad. Respetemos. Recordemos que los principios fundamentales son: si quiero respeto, debo de respetar. Y dentro de la prevención también, evitar la polifarmacia. ¿Cómo la vamos a evitar? Haciendo un adecuado interrogatorio, sabiendo qué medicamentos toman nuestros adultos mayores, sabiendo de las interacciones medicamentosas que puede haber entre ellos. El doctor que me precedió hablaba ya mucho de esto. Tratamiento de osteoporosis, haciendo una densitometría, nosotros podemos saber si nuestro paciente tiene osteopenia, si tiene osteoporosis, empezar a dar el tratamiento adecuado para lo mismo, y con esto podemos prevenir descalcificación del hueso y con una caída, fractura en los diversos niveles que ya vimos. El uso de auxiliares adecuados, muletas, bastones, andaderas. Hay que hacer una rehabilitación de la marcha cuando haya problemas en la misma, y para esto tenemos actualmente muchos, pero muchos, sí, recursos terapéuticos en lo que es la medicina física y rehabilitación. Hacer ejercicio, como puede ser el tai chi, el yoga, ejercicios de fortalecimiento muscular. ¿Y qué se debe hacer después de una caída? Preferentemente, en los casos que sea conveniente, evitar inmovilidad prolongada. Muchas veces nuestros adultos mayores se caen,
están demasiado tiempo inmovilizados porque no preguntan los familiares al médico que lo atiende en qué tiempo se tiene que empezar a movilizar, y a veces esa inmovilidad prolongada hace que el paciente después ya no quiera caminar. Rehabilitación temprana, esto es importantísimo. Cuando iniciamos rehabilitación temprana en lesiones por caídas en nuestros adultos mayores, invariablemente va a haber una recuperación funcional lo más adecuada posible. Evitar sobreprotección y el manejo del síndrome poscaída, que es muy importante, pero más de lo que ustedes piensan. Y ya les digo, ¿cuál es el principal síntoma que desarrollan sus pacientes? Miedo, que se transmite o se está manifestando como depresión. El paciente trata ya de evitar hacer cualquier tipo de actividad en el miedo de que se caiga, o porque las personas que lo rodean después de una caída tratan de impedir que el paciente haga cualquier tipo de maniobra. Esto no debe de ser. Una cosa es la prevención y otra es la sobreprotección, que a veces trae consecuencias contrarias a lo que deseamos. Y terminaré mi ponencia citando una frase célebre de Gabriel García Márquez. La vejez viene con la primera caída y la muerte con la segunda. Y terminaré mi presentación presentando que en el adulto mayor se presentan todo tipo de caídas, como esta. En pleno acto sexual, una viejita le dice a su marido: pareces un teléfono móvil. El viejo orgulloso dice: ¿vibro mucho? No, al entrar al túnel se te cae la señal. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Para la evaluación de los diversos aspectos, la escala que ustedes estén acostumbrados a usar es la que ustedes dominan. Cualquier escala es conveniente. Lo que tenemos que hacer es aplicarlas, porque a veces las sabemos, a veces por tiempo, a veces por morosidad, pero no las aplicamos. Y realmente estos instrumentos, sobre todo en el adulto mayor, nos sirven, y en mucho, para evitar no solo el síndrome de caídas. Al principio de mi exposición puse todos los grandes síndromes geriátricos que tenemos, y para todos ellos existen escalas que nos ayudan para su evaluación. ¿Alguien más? ¿Qué manejo sugiere con el síndrome poscaída? En el síndrome poscaída, cuando un adulto mayor se cae, lo más importante es tratar de indagar si esta caída fue secundaria a cualquiera de los aspectos intrínsecos o extrínsecos que ya mencioné. Una vez identificado, si es que se puede identificar el factor, pues tratar de corregirlo. Posteriormente, decirle al adulto mayor que en la corrección que se está haciendo del por qué se cayó, no es que limite su actividad, sino que tenga mayor cuidado al realizarla, que son dos cosas muy diferentes. Hablando de lo que les da después de una caída y después de las consecuencias que ellos ven en otro tipo de pacientes. Y ese es el dichoso síndrome poscaída. No sé si con esto contesto. Gracias. Doctor José Manuel. Sí, el paciente adulto mayor con un síndrome de incontinencia tiende a aislarse. No va a muchos lugares a donde va la familia y el paciente se queda solo. Muchas veces tratando de contrarrestar la cuestión de la incontinencia, cuando él siente el deseo de miccionar, a veces precipitadamente trata de ir al baño. Y
En estos casos, o cuando el paciente se queda solo y si tiene ya otro tipo de trastornos, es ahí en donde puede prevenir o suceder una caída. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mario César Gómez Ramírez su participación con esta ponencia y le voy a entregar la constancia que nos entrega la Facultad de Medicina. Es un reconocimiento, doctor, por haber participado como profesor con el tema síndrome de caídas en el adulto mayor. Muchas gracias. Gracias. Un presente, señor.